vamos a llevar a cabo este estudio bíblico. Y si hay alguien aquí que no sabe qué son las ofrendas, qué es el diezmo y su uso, bueno, esta noche es una oportunidad para aprender de estos dos principios. Dice la palabra de Dios del versículo número 9 y 10, Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Si usted lo trae Biblia, no se preocupe, y lo ponemos en la pantalla. Ahí está. Dice la escritura, leamos todos juntos: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Voy a leer nuevamente el versículo número 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y el resultado será el siguiente: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra esta noche, que podamos aprender, Señor, acerca de ofrendas, acerca de diezmos. Señor, gracias porque a través de estos dos principios nosotros hemos expresado nuestro amor, nuestro agradecimiento a Dios. Ahora, que cada palabra que salga de mi boca sea necesaria para edificar este cuerpo de creyentes. Señor, disipa toda duda, toda cuestión que haya en relación con estos temas, Señor. Hoy estaremos aprendiendo acerca de ofrendas, de diezmos, Señor, pero más que escuchar y más que aprender, Señor, pedimos que nos des un corazón dispuesto a ser obediente a tu palabra, Señor. En tus manos ponemos esta enseñanza por Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos adelante, hermanos. ¿Qué es honrar? Honrar es dar reconocimiento a alguien o algo, manifestar respeto, buena opinión por alguien que lo merece. Honrar a Dios con nuestros bienes es justo y es agradable delante de Dios. A ver, hermanos, permítanme porque ya me empiezan a fallar las pilas. Vamos a hacer un comercial. Mientras cambio la pila de este aparatito, hermano, por favor, vamos a hacer algunos comentarios previos acerca de este tema de ofrendas y diezmos. ¿Alguien me podría decir qué es lo que sabe acerca del tema de ofrendas? Con toda confianza, hermano, se vale equivocarse, estamos aquí para aprender. ¿Habrá alguien que quiera participar? ¿Qué conocen acerca del tema de ofrendas? Hermana Pati. Ofrenda es dar algo, ¿cómo se llama? Que tú quieres hacerlo De la voluntad. Amén. Y el dar el diezmo es dar de lo que tú ganas, apartar el 10% que es para Dios. Amén. Muy bien, hermano. Usted dijo algo muy importante: darlo para Dios. Es importante entender esto, ¿verdad? Que tanto ofrenda como diezmo se le dan a Dios. Porque es importante aclarar esto, porque hay quienes piensan que el diezmo y la ofrenda es para el pastor, y no es así. ¿Sí? Todo lo que damos, se lo damos a Dios, ¿verdad? Obviamente, después de nosotros haber dado ese dinero, esa ofrenda, ese diezmo al cielo, bueno, es evidente que alguien tiene que administrarlo y alguien tiene que gastarlo, ¿verdad? Pero el principio es darlo pensando en que lo estamos dando para el Señor. Ahora, yo dije dos cosas muy importantes hace un momento. Honrar a Dios con nuestros bienes es justo y agradable a Dios por dos razones principales, ¿verdad? Ahora, necesito que venga el control. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cuál es el problema? No puede abrir la... No puede abrir. Okay. Bueno, entonces nos vamos a atrasar un poquito en cuestión a lo que quiero decir. O pasa a la siguiente diapositiva, hijo. Es justo, hermanos, porque de Él procede toda la bendición que nosotros recibimos. Es importante entender que Dios merece lo que nosotros le damos, porque de Él procede nuestra bendición, de Él procede nuestra riqueza, de Él procede nuestra prosperidad. Y vayamos al primer libro de Crónicas, por favor, capítulo 29. Entonces, la palabra de Dios enseña que debemos honrar a Dios con nuestros bienes.
Y es importante y es justo honrar a Dios porque, número uno, de Él procede nuestra bendición. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Si nuestra bendición, si nuestra prosperidad viene de Dios, es justo que Él reciba de nosotros una ofrenda, ¿verdad? O un diezmo. Primera de Crónicas, capítulo 29, gracias hermano, versículos 11 y 12. Dice la Escritura: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Miren lo que dice el versículo 14: porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces es justo que nosotros ofrendemos, participemos en diezmos, porque del Señor procede nuestra riqueza y nuestra bendición. Seguimos adelante. Número 2, es agradable a Dios porque darle es un gesto de adoración a Él. Al Señor le agrada que nosotros participemos en ofrendas y diezmos, porque todo esto no es un gesto de adoración a Él. Cuando un creyente se despoja de sus bienes para ofrecerlos a Dios, muestra que Dios es mayor que sus riquezas. Y esto es importante, hermano, porque le estamos dando a Dios un reconocimiento por sobre todas las cosas que tenemos o que poseemos como personas, como seres humanos. Dios quiere ver, hermanos, qué hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay avaricia o hay gratitud. ¿Y cómo expresamos el sentir del corazón? A través de las ofrendas. Ahora bien, fallando este asunto. Bien. Hay dos formas o hay dos medios a través de los cuales nosotros podemos expresar nuestro agradecimiento a Dios y bueno, mostrarlo a través de nuestros ingresos, a través de nuestras finanzas. Y el primer aspecto es las ofrendas, ¿sí? ¿Qué es una ofrenda? Se refiere a aquello que se presenta o se entrega a modo de adoración. Esto es una ofrenda, es entregar en un sentido de adoración a Dios lo que procede de nuestro corazón. Y vamos a ver en esta noche algunos principios bíblicos sobre las ofrendas. Número 1, la ofrenda es algo más que solo echar dinero en el alfolí. La ofrenda es algo más que solo echar dinero en el alfolí. Vamos a nuestra Biblia, por favor, la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Para aquellos que piensan que ofrendar solamente es dar dinero, están totalmente equivocados. Ofrendar no es solamente echar dinero en el alfolí, como lo echamos en alguna canasta de limosna allá afuera, ¿verdad? Hay gente que a veces está pidiendo una caridad, una dádiva, trae un canastito, ¿verdad?, en la mano, y a veces nosotros echamos por echar. Pero no es así con el asunto de las ofrendas. Es un acto de la voluntad del hombre. Mire lo que dice 2 Corintios 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso, ¿dónde? En su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El ofrendar es un acto de la voluntad del hombre. La ofrenda es algo que se predispone en el corazón. Es una decisión interna del alma. La ofrenda, hermano, no se debe improvisar el día domingo. No debemos venir con tal actitud de estar rascando el bolsillo a ver qué encontramos para echarlo en el alfolí. No. Debemos entender que la ofrenda es algo que debimos ya haber preparado con anticipación. Según el Señor nos haya prosperado en la semana, nosotros como creyentes debemos orar a Dios, pedir a Dios dirección para saber cómo y cuánto debemos ofrendar. Es muy importante entender eso. Debemos entonces preparar con anticipación lo que estamos dispuestos a ofrecer al Señor
en el altar. Ahora, una cosa muy importante entender: la voluntad del hombre solo puede ser sometida a Dios por medio del Espíritu Santo, pues Él es el único capaz de mover y de tocar los corazones para participar en razón de dar. ¿Qué es lo que va a hacer que nosotros como creyentes estemos dispuestos a dar? ¿Que el pastor nos diga que tenemos que dar? No. ¿Que se levante alguien y nos exhorte a dar? No. Lo que mueve la voluntad del hombre es el Espíritu Santo. Y Él es el único capaz de poder tocar las fibras más sensibles de cada corazón para que ese corazón esté dispuesto a dar. Pero entienda algo, recuerde algo, que esto comienza, hermanos, que el ofrendar es algo que viene del corazón, y el corazón tiene que estar dispuesto, debe estar preparado. Segunda los Corintios 9:6, en la versión Dios habla hoy, dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que lo da con alegría. Es una decisión propia, pero esa decisión no se lleva a cabo el día domingo a la hora de recoger ofrendas, no. Es algo que ya nosotros preparamos con anticipación, es algo que Dios ya puso en nuestro corazón dar, y nosotros venimos ya preparados, y entonces efectuamos el ofrecimiento aquí en el altar. ¿Por qué nosotros tenemos esta costumbre de recoger las ofrendas aquí al frente y de que usted abandone su lugar y venga y deposite en el alfolí? Porque esto es algo bíblico, hermanos, el ofrecer nuestras ofrendas en el altar. Sí, a veces quizá yo respeto, ¿verdad?, cada forma en la que cada iglesia lo hace, ¿verdad?, su servicio, cómo recogen las ofrendas, pero nosotros lo hacemos de esta manera porque para nosotros es muy importante que el Señor reciba las ofrendas en el altar como lo hacían en el Antiguo Testamento. Ahora, la Nueva Traducción Viviente dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto da, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces, la intención o disposición del corazón a dar refleja el estado espiritual del creyente. Cómo estamos espiritualmente se refleja también incluso en nuestras ofrendas y diezmos. ¿Qué pasa cuando un creyente, cuando un cristiano está tibio, está frío? Su prioridad no es la obra de Dios, y entonces a la hora de las ofrendas, a la hora de los diezmos, ¿qué pasa con este creyente? Pues simplemente cierra su corazón, simplemente ve pasar el cesto de las ofrendas, simplemente ve pasar el alfolí y no da. ¿Pero por qué? Porque su estado espiritual refleja la disposición de su corazón. Usamos el dinero en aquello que nos interesa, en aquello que amamos o que creemos que es importante. Y hay una pregunta aquí: ¿en qué invertimos nuestro dinero? ¿Qué prioridad tienen las cosas del Señor en nuestra vida? ¿Qué importante es para nosotros la iglesia local y la extensión del reino del Señor? El presupuesto mensual refleja lo que hay en nuestro corazón. Si nuestro corazón no está dispuesto a ofrendar, eso refleja entonces en qué condición espiritual nos encontramos. Lo que hay en el corazón, eso va a gobernar y va a dirigir nuestras acciones. Si no participamos en ofrendas y diezmos, seguramente nuestra condición espiritual no es la mejor. Pero vamos adelante porque hay muchas cosas que quiero decir acerca del tema. La ofrenda es un acto de adoración, y lo vemos en Génesis capítulo 22. Todos nosotros conocemos la historia: Abraham sacrificando a Isaac, su único hijo. El mandato en la Escritura, hermanos, es dar. La adoración a Dios se resume en una sola palabra, y esta palabra es obediencia. La adoración te lleva al reconocimiento total acerca de quién es Dios. La ofrenda es una forma más de expresar nuestra devoción al Señor. Cuando nosotros participamos de las ofrendas, nosotros estamos reconociendo que Dios es el dueño de todo lo que poseemos. Y el reconocer entonces a Dios nos lleva a adorarle. Y si el Señor en su palabra nos dice que nosotros debemos procurar dar,
Cuando una persona realmente desea ser un fiel adorador del Señor, va a estar dispuesta a obedecer, incluso en estos aspectos. La ofrenda, hermanos, es una forma, dijimos, de expresar al Señor nuestra devoción. Así como otras cosas en la vida cristiana son parte de nuestra devoción, asimismo el ofrendar. ¿Qué otros aspectos de la vida cristiana forman parte de nuestra devoción o deben formar parte de nuestra vida de adoración? La oración, por ejemplo. Fíjense en dónde se ubica el tema de las ofrendas. Se ubica en el mismo lugar que la oración, se ubica en el mismo lugar que la lectura de la palabra de Dios. Así como nosotros necesitamos leer la palabra de Dios y pasar tiempo orando, así importante es participar de las ofrendas, porque todo esto, hermano, expresa mi vida devocional hacia Dios. Todo esto expresa en qué lugar Dios está en mi vida, hermano. Así que las ofrendas expresan un acto de adoración a Dios. Siguiente, no ofrendes para que Dios te dé, ofrenda porque Dios ya te ha dado. La ofrenda es un acto de agradecimiento. Levítico 7, versículos 11 y 12, Levítico 22, verso 29, para aquellos que están anotando las citas, y segunda de Crónicas 29, del 11 al 14. Hermanos, el ofrendar es un acto de agradecimiento. No estamos dando para que el Señor nos dé y nos devuelva monetariamente la bendición. De hecho, yo no sé quién nos ha dicho que Dios tiene que bendecirnos forzosamente a través de las finanzas o a través de la economía. La verdad es que Dios no está obligado a tener que devolvernos el dinero que nosotros ofrendamos en el canasto. Por ahí hay un canto, ¿verdad?, que a veces entonan los niños que dice la ofrenda del Señor. Si tú le das un peso, Él te regresa dos. Y este canto, la verdad es que no tiene mucho de bíblico, porque Dios no está obligado a devolvernos el dinero, pero nosotros no debemos dar a Dios para recibir, sino porque ya hemos recibido, debemos dar. El mal llamado Evangelio de la Prosperidad presenta el ofrendar como una forma de negociar con Dios. Algunos dicen ofrenda para que Dios te bendiga, otros dicen ofrenda o Dios te va a castigar, y usan textos sacados de su contexto para justificar esta enseñanza. Recordemos que en el Antiguo Testamento las bendiciones materiales eran sombra de las bendiciones espirituales que vendrían bajo el nuevo pacto. Hoy Cristo es nuestra tierra prometida y todas las bendiciones celestiales las tenemos en Él. No creemos que debamos ofrendar para que Dios nos bendiga. Más bien, hermano, hoy todos nosotros hemos sido bendecidos por Dios y por eso ofrendamos. Dígame usted cuál es la bendición más grande que ha recibido de parte de Dios. La salvación. Amén, la salvación. Esa es la bendición más grande que hemos recibido de parte de Dios. Y de ahí vienen otras más, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Somos muy afortunados. Mire que en esta noche no estamos sentados sobre un tronco o sobre una piedra. Tenemos un lugar donde reunirnos. Tenemos una banca cómoda para poder sentirnos a gusto mientras escuchamos la enseñanza de la palabra de Dios. Pero hay personas en el mundo que no tienen esta bendición. Tenemos vida, tenemos salud. Hay personas que en esta tarde no gozan de las bendiciones, de los beneficios que nosotros tenemos en el Señor. Así que ya hemos sido bendecidos. Nuestras ofrendas no son para negociar con Dios, sino una muestra de nuestra gratitud y devoción por su bondad y generosidad para con nosotros. Estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y por eso somos un pueblo que ofrenda al Señor, porque hemos sido salvos por gracia. Amén. Amén. Porque tenemos familia, porque tenemos un techo, porque tenemos provisión. Estamos agradecidos plenamente con todo lo que el Señor nos ha dado. Y por eso nosotros participamos en razón de dar. Entonces, no ofrendes para que Dios te dé. Ofrenda porque Dios ya te ha dado. Siguiente principio. Ofrendar es un privilegio. ¿Cuántos creen esto? Amén. Hay causas muy nobles en las cuales vale la pena invertir el dinero, pero no hay causa más excelente que la extensión del Evangelio, hermanos.
debemos entender una cosa: es una bendición. Da para que el Evangelio de Dios se extienda y sea conocido en otras partes, en otros lugares, y que otras personas puedan conocer del regalo de la salvación. Hermano, es una bendición para mí ofrendar y ver que con lo que yo estoy ofrendando alguien tiene oportunidad de escuchar el Evangelio. Es una bendición para mí dar y ver que la obra de Dios está avanzando. Es para mí una bendición dar y ver que personas a mi alrededor están siendo bendecidas. Hermano, entendamos, dar es un privilegio que no muchas personas tienen. Nosotros tenemos esta bendición, este privilegio, y hermano, debemos echar mano de ello. Debemos aprovechar que el Señor nos ha hecho partícipes de su gracia, y debemos procurar ser generosos. Hermano, yo no sé qué siente usted cuando usted da ofrenda y después usted escucha lo que a través de su ofrenda se llevó a cabo, los resultados, hermano. Yo me gozo de verdad. Hemos recibido cartas de misioneros en muchas partes del mundo, hermanos, verdad, que nos escriben, y anteriormente recibía yo cartas de muchas partes, de muchos misioneros que decían gracias, y aunque no era mucho lo que nosotros ofrendábamos, pero estábamos participando con ellos en razón de dar. Y hermano, es una bendición ver todo lo que estos misioneros hacían, cuántas personas conocían del Evangelio, cuántas familias restauradas, cuántas personas en la iglesia, hermano, y saber que yo tuve parte en ello, hermano, es una tremenda bendición. Es un gozo tremendo participar de la obra de Dios. El poder decir: yo aporté para que se comprara esto, yo aporté para que se hiciera esta mejora, yo aporté para que la iglesia esté en mejores condiciones, yo aporté para que se llevaran a cabo estas actividades dentro de la iglesia, hermano, es un gozo tremendo. La bendición de dar, la bendición de dar. Hace meses atrás hablaba yo con los hermanos de la iglesia a través de un mensaje y una enseñanza, y hablábamos de la bendición que es dar, y del gozo que produce el poder dar, y ver cómo personas a través de lo que tú estás haciendo están siendo bendecidas y prosperadas, y están creciendo espiritualmente, hermano. No nos cansemos pues de hacer el bien, dice la palabra de Dios, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Ofrendar es un privilegio. Siguiente principio: ofrendar es una responsabilidad. Es una responsabilidad que recae sobre todos nosotros. En algunos casos muy particulares, Dios ha usado a ciertos incrédulos para proveer para su causa. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los mismos egipcios les dieron el tesoro para que ellos salieran y pudieran caminar hacia la tierra que el Señor prometió darles. Pero por lo general, hermano, eso no va a pasar. Dios siempre va a usar a su pueblo y a sus hijos para proveer para las necesidades que hay dentro de la obra de Dios. Ofrendar es una responsabilidad de todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es mi responsabilidad ofrendar, es mi deber ofrendar. Cada uno dará cuenta de sí en aquel día, pero todos debemos entender que tenemos una responsabilidad en razón de dar. El apoyo de cada iglesia local es una responsabilidad de los miembros que la componen. El creyente puede ofrendar de muchas maneras y a muchos lugares, pero nunca debería olvidar que su responsabilidad principal es para con su iglesia local. Es lamentable, pero muchas personas envían sus ofrendas y sus diezmos a ministerios donde ni siquiera saben cómo se llama. Hay muchas personas que le envían sus ofrendas y sus donativos a pastores que ni conocen, que ni siquiera nunca han visto. Hay personas que apoyan ministerios radiales, programas de televisión, y no hay nada de mal en esto, pero hay una cosa: cada miembro debe entender que su responsabilidad principalmente es para con el cuerpo de Cristo, donde él forma parte. ¿Sí? Si yo puedo bendecir a otros allá afuera, lo voy a hacer,
pero mi responsabilidad primeramente es mi iglesia local. Y yo no puedo abandonar a mi iglesia local en razón de dar. La iglesia la hacemos todos. Y todos debemos procurar participar para que la obra de Dios prospere y avance en este lugar. Otro principio más sobre las ofrendas. Ofrendar con generosidad. Ofrendar con generosidad. Primera a los Corintios 16:2. Dice la escritura ahí, hermanos, el primer día de la semana, según como cada uno haya prosperado, aparte, dice, la escritura ahí está, hermano. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de ganarse. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada uno debe ofrendar según haya prosperado. Pero mire, dice, cada uno debe ofrendar. Cada uno. Es decir, particularmente. Por persona, según haya prosperado. Porque a veces damos familiarmente, ¿verdad? Y no está mal. Pero debemos entender que Dios quiere que todos nos ejercitemos en razón de dar, y cada uno. En el nuevo pacto la ofrenda obedece a principios espirituales y debe ser generosa en amor y con gozo, porque la ofrenda brota de la actitud de adoración de un corazón agradecido y está expresado nuestra dependencia de Dios. Yo debo ofrendar con generosidad. ¿Qué significa ser generoso? Significa dar más allá de mi propio límite, dar más allá incluso de mis propias fuerzas, dar más allá de mi propia capacidad. Hace 8 días hablábamos de los corazones generosos. Ahora, hay quienes en el cuerpo de Cristo tienen el don de dar, y ellos van a desarrollar este don, ¿verdad? Esta capacidad de dar en mayor magnitud a cualquier otro miembro del cuerpo de Cristo, hermanos. Pero debemos entender, Dios quiere que nos ejercitemos en cuestión a la generosidad. Siguiente punto, siguiente principio: la ofrenda es una inversión espiritual. La ofrenda es una inversión espiritual. Segunda a los Corintios 9:6. El apóstol Pablo da instrucciones sobre cómo ofrendar. Y en el versículo 6 de este capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios, dice la escritura: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Todos queremos ver pecadores venir a Cristo. Todos quisiéramos ver bautismos y nuevas conversiones en la iglesia. Pero para segar es necesario, ¿qué, hermanos? Sembrar. Para poder ver resultados en la obra de Dios, yo debo estar dispuesto a sembrar. Hay muchas cosas que nosotros quisiéramos que ocurrieran o que pasaran en la iglesia. Yo quisiera tener mejores instalaciones. Yo no sé usted, pero yo quisiera tener un mejor edificio, mejores salones, más equipo. Quisiera tener vehículos para poder traer gente de otras comunidades, de otras colonias. Quisiera yo poder contar con muchas cosas que nos van a ayudar para poder traer a más personas a los pies de Cristo, pero para poder ver resultados se necesita sembrar. Hermano, debemos entender que como parte de lo que Dios quiere que esta iglesia haga es sembrar más iglesias. Dios quiere que sembremos más iglesias. Dios quiere que apoyemos a otros misioneros. Dios quiere que vayamos más allá de Nuevo Laredo, de Tamaulipas, de México. Dios quiere que vayamos al mundo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Necesitamos entender algo. Tenemos que sembrar. Tenemos que sembrar. ¿Queremos mayor comodidad? No hay nada de malo tener comodidad en un templo. No hay nada de malo. A mí me gustaría tener más comodidades aquí. Pero para que eso ocurra, tenemos que sembrar. Para ver más iglesias comenzándose y el evangelio extendiéndose, tenemos que sembrar. Nada ocurre por casualidad, hermano. Dios usa al pueblo de Dios para que la obra de Dios avance. Dios usa el esfuerzo, el tiempo y las ofrendas de los creyentes para traer fruto espiritual
en su tiempo. No veamos las ofrendas como dinero perdido, sino veamos las ofrendas como un dinero que hemos invertido a causa del Evangelio. Nunca piense que lo que usted está ofrendando está yéndose a la basura. Siempre tenga esto en mente. Yo estoy invirtiendo en la obra de Dios. Yo estoy invirtiendo. Y va a llegar el día cuando usted comience a cosechar. Va a llegar el día cuando el Señor abra las ventanas de los cielos y comience a derramar mayor bendición sobre su vida. He visto iglesias generosas en razón de dar. Y sabe, Dios les ha provisto de cosas que iglesias ni imaginaron que iban a tener. De verdad. He escuchado el testimonio de pastores de iglesias que decidieron dar mayor parte de sus ingresos a la obra misionera. Se olvidaron de construir templos, edificios, y el Señor, de una manera milagrosa, proveyó, usando personas que en el cuerpo de Cristo tienen posibilidades. ¿Pero por qué? Porque Dios bendice al corazón generoso. Dios bendice la iglesia dadivosa. Nosotros mismos, hermanos, quienes están aquí de mucho tiempo, hemos visto la mano de Dios obrar milagrosamente en este lugar, en esta iglesia. Hemos visto a Dios proveer necesidades. Hemos visto a Dios proveernos materialmente de cosas que nosotros no imaginamos. Simplemente nos olvidamos de nuestras necesidades, nos dedicamos a sembrar y tarde o temprano el Señor nos bendijo. Y no debemos cambiar la mentalidad, hermano. No tenemos por qué abandonar el principio de estar sembrando. Necesitamos, como les entender algo, estamos aquí para sembrar, para sembrar, para sembrar. Él da semilla al que siembra, dice la Escritura, ahí en 1 Corintios capítulo 9. ¿Sabe cuándo es que Dios recorta la bendición? Cuando nosotros no la estamos compartiendo. Mire, cuando una iglesia cierra la mano para dar, Dios también cierra las ventanas de los cielos. ¿Qué pasa con iglesias que cierran el corazón, que cierran la mano para dar a la obra de Dios? ¿Qué pasa con aquellos que no siembran la semilla que Dios les ha dado? Dice el Señor, se acabó. Estas iglesias comienzan a atravesar por números rojos, empiezan a batallar para pagar sus cuentas, empiezan a recortar personal, algunas incluso hasta se quedan sin pastor, empiezan a tener problemas pagando los impuestos y finalmente cierran. Pero iglesias que deciden sembrar son iglesias que prosperan, compran propiedades más grandes, edifican edificios más grandes, están bendiciendo misioneros en otras partes del mundo, están plantando iglesias. Y hermano, esa es la visión que Dios quiere darnos a nosotros. Abracemos esta visión. Hermano, no vamos a poder llegar muy lejos si no compartimos todos la visión. Todo es posible si podemos creer. Pero si tenemos fe, la fe nos va a llevar a la obediencia, a sembrar. Sembremos la semilla. Hermano, Dios es experto en multiplicar y proveer lo necesario. Así que creámosle a Dios. Sembremos. La ofrenda es una inversión espiritual. Cada vez que usted ofrenda aquí, usted está ayudando a que esta iglesia se mantenga abierta, predicando el Evangelio. Cada domingo esa puerta se mantiene abierta. Familias que no conocen de Cristo algún día van a entrar por esas puertas, se van a sentar y van a escuchar el Evangelio de Jesucristo, se van a convertir en Cristo. Cada vez que usted ofrenda, usted está contribuyendo para que la obra de Dios continúe hacia adelante. Mire, aquí tenemos a estos hermanos del ministerio Hermanos de la Gracia. ¿Por qué están aquí? Dios los trajo para bendecir nuestra iglesia. Ellos son una bendición en nuestra iglesia. Veámoslo de esa manera. Invirtamos en la obra de Dios. Siguiente principio, hermanos.
sobre la ofrenda. La ofrenda debe darse con gozo al Señor. Hermano, puse esta imagen porque de verdad yo estaba buscando una imagen de alguien dando con alegría y no la hallé. Busqué en Google y en muchos portales imágenes de una persona dando con alegría y no lo hallé. Estaba indeciso sobre qué imagen plasmar aquí. Estaba pensando poner a alguien sonriendo, pero dije, no va a parecer que está dando. Puede sonreír por muchas otras causas, pero la verdad, hermano, es que debemos dar con gozo. Segunda de Corintios 9:7. ¿Qué dice, por favor, hermanos? Dice que debemos dar no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Recuerda que la ofrenda es parte del culto al Señor. La ofrenda forma parte de lo que nosotros desarrollamos aquí como un programa de adoración, como un culto de adoración. ¿Usted canta enojado, no? ¿Alguna vez usted ha visto cantando a alguien enojado? No. ¿Usted ha visto alguna vez a alguien orando enojado o leyendo la Biblia en el culto enojado? De la misma manera, hermanos, no tenemos por qué estar ofrendando molestos, enojados. Las ofrendas no deben darse con tristeza. Que aquello que decida ofrendar sea con alegría y gratitud en el corazón, porque no solo ofrenda dinero. La mejor ofrenda que los magos trajeron en Belén no fue oro, ni incienso, ni mirra, sino la actitud verdadera de adoración. Esa es la mejor ofrenda que nosotros podemos dar al Señor en cada servicio. Nuestra adoración interna del corazón, del alma, un corazón agradecido, un corazón contento, alegre por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Demos con alegría. Demos con gozo al Señor. Bien, hay una pregunta muy interesante aquí. Me gustaría que todos la respondiéramos, y esta no la puse. ¿Quién debe administrar las ofrendas? Bíblicamente hablando. Porque ahora las organizaciones religiosas, las asociaciones religiosas, las denominaciones, etcétera, etcétera, han designado, ¿verdad?, lo que hoy conocemos como tesoreros, ¿verdad? Y todo esto yo lo entiendo porque los gobiernos, ¿verdad?, establecen leyes, establecen reglamentos, lineamientos bajo los cuales se debe operar. Para muchas personas, bueno, más bien, perdón, para el gobierno, una asociación religiosa, pues es un negocio, ¿verdad, hermano? No es una iglesia. Y nosotros no lo estamos viendo como negocio, no, esto no es un negocio, esto es una iglesia. Pero para el gobierno esto es un negocio. Y como tal, nosotros debemos rendir cuentas, ¿verdad? Y por eso es necesario un tesorero y un contador público, y el contador público lleve los números de una iglesia, ¿verdad? Y debe estar presentando diligencias, debe estar presentándose ante gobernación, ¿verdad?, cada año en auditorías para ver cuánto la iglesia ha tenido como ingreso, cuánto ha gastado, etcétera, etcétera, etcétera. El hermano no va a saber más de esto que yo, ¿verdad? Tiene mayor conocimiento de esto. Pero yo pienso que por esta razón las organizaciones religiosas han tenido que estructurarse de esta manera, ¿verdad? Han tenido que designar tesoreros y contadores, etcétera, 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 etcétera. Pero bíblicamente, ¿quién debe administrar las ofrendas? Dios. Bueno, pero Dios establece algo, ¿verdad? Vamos ahí a la Biblia, por favor. Números capítulo 18. Números 18, versículo 13. De hecho, el capítulo 18 de Números, ahí tiene como subtítulo, ¿qué dice en su Biblia, hermano? Sostenimiento de sacerdotes y Ahí dice levitas. sacerdotes Y levitas. Sostenimiento de sacerdotes y levitas. Entonces, ya más o menos por el título del capítulo nos damos cuenta quiénes deben administrar las ofrendas, y son personas dedicadas al servicio de la casa de Dios.
personas consagradas. El hermano Juan José sacerdote. El hermano Juan José es el sacerdote, hermano, ¿verdad? Él es el que administra las ofrendas, ¿verdad? Y bueno, es muy importante, ¿verdad? Reconocer al hermano Juan como sacerdote. Dice: las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Verso 20. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven el ministerio del tabernáculo de reunión. Versículo 28. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Versículo 31. Y las comerás en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, para que, dice, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Seguimos adelante, nada más era un comercial, ¿verdad? Bien. ¿Hay algo más a entender sobre las ofrendas, hermanos? Las ofrendas en la Biblia. Estos son los tipos de ofrendas que hay en la Escritura. Después, en otro estudio bíblico, hablaremos particularmente de lo que significa cada una de ellas. Ofrenda a Jehová, ofrenda de comunión, ofrenda de granos, ofrenda expiatoria, ofrenda mecida, ofrenda voluntaria y ofrendas económicas, ¿verdad? Estos son los tipos de ofrendas que hay en la Biblia. Nos tomaría más tiempo hablar de cada una de ellas a detalle, pero más adelante vamos a hablar de lo que significa cada una de estas ofrendas. El uso de las ofrendas. ¿Para qué son las ofrendas? ¿Alguien me puede decir en esta noche para qué será el uso de las ofrendas? Para el mantenimiento de la iglesia. Muy bien, hermano. ¿Alguien más tiene otra? De los siervos de Dios. Para el mantenimiento de los siervos de Dios. Amén, hermano. ¿Alguien más? ¿Para qué creen que sean las ofrendas? Bueno, vamos a confirmarlo esta noche. Número 1, para suplir las necesidades del templo, ¿no? Ahí está en Éxodo 35, 4 al 9, versos 20, 22, verso 29, Éxodo 36, 2 al 7. En aquella ocasión, cuando el Señor manda a Moisés construir el tabernáculo, él manda, dice al pueblo: el Señor desea que nosotros participemos en la soledad, y cada uno, como ha puesto en su corazón, va a ofrendar los diferentes materiales con que el tabernáculo iba a ser compuesto, construido, edificado, ¿verdad? Y entonces este es el primer significado de las ofrendas bíblicamente, es para proveer las necesidades en el templo. Una iglesia, una asociación religiosa tiene gastos, ¿verdad? Tiene servicios que pagar, y todo ello, hermanos, es resuelto a través de las ofrendas que la iglesia aporta. Debemos entender que nuestras ofrendas son usadas para el mantenimiento del templo, ¿verdad? Un templo genera gastos de luz, de agua, de limpieza, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces se pagan impuestos cada año, ¿verdad? El impuesto predial, etcétera. Entonces, cada gasto de la iglesia, ¿verdad? Y nada más estamos hablando de una área, que son nuestros deberes, nuestras responsabilidades para con el gobierno, pero hay gastos de oficina, hay salarios que pagar, etcétera, etcétera. Entonces, los gastos ascienden, el monto asciende, hermano. Pero a través de las ofrendas del cuerpo de Cristo, de la iglesia, estos gastos, hermano, son suministrados. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? Con toda confianza. Hermano Pati. El fin de semana yo estaba en Primera. Sí. Y llegué a la casa de la persona que maneja las finanzas de la iglesia, de la universidad y de todos los empleados. Dice: no te puedo atender porque es quincena. Y yo oía que se le había cerrado la ventana del banco y que decían los empleados que a ellos les interesaba que les pagaran. Pero a esos empleados automáticamente ellos les quitan el diezmo. No es de que si tú lo piensas, automáticamente le doy. Se dice: yo te podía quito esto, quito no.
se aseguran de que Dios los bendiga. Es una bendición A adelantada. todo el que trabaja en la iglesia y a todo el que trabaja en la universidad. Bien. Próximamente, ¿no? Bueno, yo tenía una pregunta, ¿verdad? Sí. Cuando se hacen actividades como de Extras. comida para vender, Ajá. ¿esas también qué serían? Eso entra parte, se conoce mayormente entre las iglesias como un talento, ¿verdad? Es un recurso extra que ingresa a las arcas o a la tesorería de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué tan bíblico es? No tenemos Biblia para eso, ¿verdad? Incluso el mismo Señor Jesús en alguna ocasión, cuando vio que en el templo estaban vendiendo, ¿verdad? Él vino y los echó fuera, ¿verdad? Pero bueno, él vio que a través de la casa de Dios los hombres estaban haciendo mercadería. Finalmente la ganancia que estos hombres obtenían era para sí mismos, era para su propio beneficio, mientras que una venta en la iglesia pues es para beneficiar a la iglesia. Y de verdad que este tipo de actividades a iglesias como la nuestra nos ayudan, ¿verdad? Son entradas extras, ¿verdad? No sería necesario hacer esto, lo voy a hacer honesto. No sería necesario hacer este tipo de actividades si cada uno de nosotros entendiera su parte en el cuerpo de Cristo. Si cada uno de nosotros entendiéramos el principio de generosidad, tal vez no sería necesario hacer esto. Pero a veces, hermana, ¿verdad? Las entradas, y por eso es que yo creo en el reporte financiero que se tiene que estar dando, porque a veces las iglesias no tienen un conocimiento de cuántos ingresos hay, y a veces muchas personas pueden estar pensando que la iglesia tiene mucho dinero, ¿verdad? Y esto es contraproducente. Miren, yo creo en el reporte financiero. La iglesia debe tener un conocimiento. Los miembros que están comprometidos en razón de dar a la iglesia deben recibir un reporte de los ingresos. Yo creo eso. Pero al mismo tiempo puede ser contraproducente, porque debido a que pues, muchas personas ven el fondo y dicen, no, pues entonces aquí me freno, aquí me detengo, aquí ya no doy, ¿verdad? Entonces ya es de cada creyente, ya es de cada persona, pero sí creo que las iglesias deben ser transparentes en el manejo del dinero y yo creo que se debe estar dando cuenta de cada centavo, ¿verdad? Que hay, ¿verdad? Y yo creo que esto ayuda y favorece para que la iglesia, la gente participe más y mejor en razón de la hermano. Es una iglesia donde anualmente dan un reporte de los diezmos del cristianismo anual. Okay. Y en parte pues pero ellos era una forma que ellos administraban. Bien. Sí, eso se puede implementar, ¿verdad? Es cuestión de que la iglesia, ¿verdad? Lo platique y se organice en una sesión de negocios, ¿verdad? Y entonces todo eso favorece y todo eso permite que haya mayor fluidez y mayor confianza de parte de la gente a la hora de la, ¿verdad? Hermano Marco. Sí, pastor, yo nomás iba a comentar sobre lo que comentó la hermana Rosalinda, ¿verdad? Y bien dice usted la cita ahí bíblicamente que Jesús echó a estos mercaderes, pero ¿por qué viendo el propósito ya de ellos? Ya no iban en sí a buscar la bendición de su palabra, iban en sí a buscar bendición propia, negocio propio. Sí. Por eso pues él se ofreció y los echó del templo. Ahora, aquí le damos el tiempo y el espacio. Primeramente es venir a escuchar palabra, recibir bendición, y todo lo hacemos en orden y en su tiempo. Le damos el espacio y el tiempo a ciertas cosas. Y no buscamos y no lo hacemos para hacer negocio, ni propio ni para la iglesia. Esto lo hacemos para que sea algo recíproco. Es decir, nosotros también procuramos bendecir a las familias en el sentido de que ellos se alimentan y ellos al mismo tiempo pues aportar a la iglesia para el sostenimiento mismo de esta iglesia. Amén. Eso es lo que Parte de algo muy importante, pastor, Sí. la convivencia entre la iglesia, entre los hermanos y hermanas, ¿verdad? Eso es fundamental y principal. Sí, que eso fortalece muchos ministerios Así dentro de es. la iglesia. Y los que consumimos unos taquitos, un refresco, un fruxi, pues sabemos que es para los servicios que se generan dentro del propio templo, ¿verdad?
Por ejemplo, el aire acondicionado, la Así luz, es. el mantenimiento de las bancas, el comprar pinol, etcétera. Todos esos tipos de suministros y consumibles. Realmente para eso es, ¿verdad? Así es. Sí, pero lo principal creo yo es la convivencia, ¿verdad? Como acaba de comentar ahorita el hermano, ¿verdad? Pues a veces no tenemos tiempo de celebrar nuestras casas. ¿Sí? Y cuando hay esas convivencias, pues aprovecha uno. Porque Servicio extraño, iglesia. así es, porque ya no compra uno cualquier cosa, creo yo que se alimente de alguna manera bien. Amén, ¿Sí? hermano. Y aparte de bendecido, ¿verdad? Estamos aprovechando. Así es, hermano. Exactamente, hermano. Hay muchos beneficios de todo esto, ¿verdad? Ahora, es importante que entendamos que cada persona decide si participa o no, ¿verdad? Nada en esta iglesia es una imposición. Nunca hemos estado acostumbrados a imponer algo. Siempre lo hacemos de manera que cada persona decide, ¿verdad? Y es lamentable, mire, lo que pasa en muchas iglesias. Yo conozco de iglesias donde los pastores se creen los dueños de las instalaciones, ¿verdad? Se creen los dueños del dinero, ¿verdad? Conozco pastores que incluso ven la iglesia como su negocio familiar. O sea, ya no es el pastor solamente, los empleados del pastor son su nuera, son sus yernos, son sus hijos. Ya no es solamente eso, ya incluso el pastor ha preparado la iglesia para cuando él ya no esté. Le ha dicho a la iglesia: cuando yo ya no esté, hermanos, mi hijo ya está preparado para servir al Señor, yo lo preparé. Y qué mejor que mi hijo para que los dirija. Pues eso ya no habla bien del pastor, ¿verdad? Eso ya es como un negocio, ¿no? Que quiere heredar a sus nietos, a sus hijos. Y la verdad es que la obra de Dios no es un negocio, ¿verdad? La obra de Dios debe hacerse por amor al Señor y por amor a las almas. Pero hay de todo en la viña del Señor, como dice, ¿verdad? Y hay quienes están bien agarrados a lo material y muévanlos de ahí, ¿verdad? Es difícil, hermano. El fin de semana estuvimos en Montemorelos, estaba mi mamá, mi hermana, mi cuñado, mi sobrino, mi esposa y un servidor. Sí. Estábamos conviviendo y salió el tema del cristianismo. ¿Sí? Un compañero de trabajo de mi hermana asistió a una iglesia y está la efervescencia de Yuri, la cantante, de que es cristiana, que se convirtió al cristianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, le hablaron a Yuri, ¿sí? Que si podía dar un testimonio, un tiempo testimonial a la iglesia, al templo, ¿verdad? Pues porque ella había sido una artista, etcétera, 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 y cómo Cristo había cambiado su vida. Y sí, dijo Yuri, sí, sin ningún problema, sí voy. Nada más que la ofrenda de amor que yo cobro son 160,000 pesos. ¿Sí? Entonces dijeron, no, pues no tenemos esa cantidad. Bueno, dijeron, bueno, vamos a buscar a otra gente del medio artístico que se haya convertido al Señor. Y le hablan a Anel Noroña, la ex esposa de José José, vedette y artista, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo decir más cosas aquí, ahora estamos en la casa de Dios. Y sí dijo, sí, nada más que lo que se junte de la ofrenda, pues esa me la quedo yo, dice. Y dijeron los hermanos, sí, estoy en ningún lugar. ¿Sí? El tema fue que habló ella de su vida personal, de José José, etcétera, etcétera. Y esa pequeña ofrenda de amor que entre todos los hermanos y hermanas apuntaron fueron 60,000 pesos aproximadamente. Entonces, ese es el gran negocio ahora. Al refresco de la pastora. Así es. Ese es el gran negocio. Lo que usted comenta. Así es. Imagínense, todos los hermanos dan su cuerpo, van a ir a dar su testimonial, etcétera, 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 de Cristo. Y sí, habló de cómo se convirtió, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los hermanos gozosos, pues aportaron en su momento, ahora sí que su ofrenda. Dice Juanito que se juntaron un promedio de 60,000 pesos y pues eso fue lo que correspondió a Nedor. Entonces, ese es lo que usted comenta, ¿no? Sí. La otra parte del negocio dentro de los Sí, negocios. así es. Yo también estuve en una ocasión en una campaña de Paulino Bernal y empezó con los $100, los 5 deseos. Siempre empezaba con $100, Sí. siempre $100. Yo estuve en el centro de convenciones de Tlatelolco con una campaña de
¿Qué andaba haciendo ahí? Yo no sé, pero aquí fue a dar. Y entonces yo veo a Paulino Bernal que empieza a pedir que pasen los de los 5 deseos con su cielo. Pilas de gente con su cielo. Yo miré muchas acciones, ¿verdad?, muy correctas. Ni siquiera saludaba a los hermanos que le llevaban su cielo. Nomás agarraba el sobre y pasa, hermano, pasa el que sigue. Rápido, rápido, porque esto se acaba. Y terminó de recibir los cielos y luego comenzó con los de 500. A ver, ¿cuántos aquí traen una ofrenda de 500? Y así se fue. Los de 200, ya finalmente dicen los que les pasan con los esos, con las monedas, pues esas también valen en el reino. De propiedades. Sí. Propiedades también. Tremendo saqueo que vi esa noche. No sé cuánto dineral se fue a la bolsa de Paulino Bernal, algo terrible. Y al final del evento todavía dijo: necesito 50 valientes que vengan a recoger todo esto. Sillas y mesas, por favor, llévenlas al trailer. Y es algo tremendo, es triste ver lo que muchos de estos supuestos pastores, siervos de Dios, hacen, ¿verdad?, para su propio beneficio. Pero seguimos adelante con el tema de las ofrendas. Vimos que el primer uso para las ofrendas debiera ser para la edificación del templo, para el mantenimiento de la casa de Dios. Número 2, necesidades de los miembros de la iglesia, ¿verdad? Es importante que entendamos que en el cuerpo de Cristo hay personas necesitadas también, y ellos también merecen de parte de la iglesia un gesto de atención, un gesto, hermanos, de bondad. Y bueno, nosotros aquí a través del ministerio de compañerismo damos ofrendas a los hermanos que tienen necesidades, ¿verdad?, que están atravesando por alguna situación difícil, compleja. Esto es bíblico, Hechos 4:34, vaya ahí por favor. Es importante participar en razón de dar a aquellos que tienen alguna necesidad en el cuerpo de Cristo. Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según ¿qué? Su necesidad. ¿Es bíblico entonces que se levanten ofrendas para ayudar a hermanos con necesidad? Sí, es bíblico. A lo mejor no levantamos una ofrenda en pesos, en dinero, pero podemos traer mandado, despensa, ¿verdad? Y todo esto es importante, ayudarnos unos a otros. Muy bien, seguimos adelante, hermanos. Actividad para la extensión del evangelio. Campañas evangelísticas. Las ofrendas deben ser usadas para dar alcance al evangelio, ¿verdad?, para permitir que el evangelio corra, ¿verdad? Hay campañas, y las campañas generan gastos, generan dinero, hermanos. Por ejemplo, las escuelitas bíblicas es una especie de campaña evangelística. Eso genera muchos gastos, ¿verdad? Hay otros eventos que se pueden realizar que generan gastos. ¿Y de dónde sale todo ese dinero? De las ofrendas. De las ofrendas. Por eso es importante entender que debemos ser generosos. También podemos llevar a cabo actividades para ser de bendición a la comunidad. Aquí nosotros estamos en una colonia que no es muy grande. Yo he tenido en mi corazón el deseo de llevar a cabo una actividad para invitar a nuestros vecinos, una comida, no sé, un picnic, algo aquí en la iglesia para los vecinos, ¿verdad? Todo esto, ¿de dónde va a salir? De las ofrendas de la iglesia. Te comentaba, mi hermano, de un proyecto que tengo, no sé si recuerda, hermano, el poder invitar a las personas importantes de Nuevo Laredo a una cena, ¿verdad?, en un buen lugar, en un lugar bonito, ¿verdad?, una oportunidad para poderles predicar el evangelio. Se los he platicado a otros, pero esto, hermano, requiere dinero, requiere fondos. ¿Y de dónde va a salir todo eso? De las ofrendas de la iglesia. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, hermanos, sobre las ofrendas. ¿No? Bueno, tengo 10 minutos para hablar del diezmo. Vámonos rapidito. El diezmo. Ahí están los pasajes, digamos, lo que emblemáticos de la Biblia, en donde se nos hace referencia al diezmo. Todos nosotros conocemos Malaquías capítulo 3, versículo 10 al 12. El diezmo significa dar la 10ª parte o devolverle a Dios el 10% de nuestros ingresos. Alguien dijo del diezmo. Voy a poner
esta frase. El diezmo es esencial para la santidad vital, para el trabajo constante de la iglesia de Cristo y requerido para recibir la bendición de Dios. El diezmo, hermanos, fue antes de Moisés. ¿Sí? El diezmo fue antes de Moisés. Algunos dicen que el diezmo pertenece a la ley. La verdad es que no es cierto. La Biblia nos da señal de que el diezmo fue una práctica que se llevó a cabo incluso antes de la ley mosaica. Abraham diezmó, Génesis capítulo 14, diezmó de lo que poseía, se los dio al sacerdote Melquisedec. Jacob diezmó en Génesis 24. Ahí vemos a Abel, hermanos, posiblemente ofreció el primer diezmo de toda la Biblia en Génesis capítulo 4. Ustedes recordarán este ofrecimiento que hace Abel a Dios, ¿verdad? Y algunos de los teólogos, algunos de los historiadores dicen que muy posiblemente Dios tomó en cuenta la ofrenda de Abel porque posiblemente él ofreció el primer diezmo de toda la Biblia. Pero ¿de dónde vino la idea de diezmar? Génesis 26:5. Dios dice: Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Este lenguaje es casi idéntico a las instrucciones posteriores sobre la ley mosaica. Entonces, Abraham tomó el principio de diezmar, seguramente de lo que él ya sabía o conocía de la historia acerca de Abel. La práctica del diezmo de Abraham y Jacob no pudo haber venido de la influencia de las naciones paganas, como sugieren algunos. Algunas personas dicen que Abraham y Jacob diezmaron porque fueron algunas costumbres que ellos copiaron de las naciones donde ellos estuvieron, y la verdad es que no es así, sino más bien esta actitud de diezmarle a Dios mostraba su grado de piedad y de obediencia a Dios. El libro de Hebreos, hermano, incluso en el capítulo 7, versículo 1, hace referencia a que posiblemente los cristianos, ¿verdad? Judíos, practicaron incluso el diezmo durante la era de la iglesia en el primer siglo. Déjenme hacer un resumen. Cuando llegamos a la ley, queda claro que el diezmo es el estándar de Dios para dar. El diezmo ni siquiera pertenece al dador, sino al Señor. El pueblo de Dios ni siquiera pensaba que el diezmo era suyo y que podían hacer con él lo que querían. Era del Señor y se lo devolvían automáticamente. Vamos adelante, hermanos. Ya no tengo mucho tiempo. Bajo la ley mosaica parece haber habido 4 diezmos. Un diezmo regular dado para apoyar a los sacerdotes y a la obra del templo. Un diezmo del festival para las celebraciones de las fiestas requeridas. Un tercer diezmo de caridad dado cada 3 años al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y el diezmo de los diezmos. Yo creo, y es bíblico, que todo pastor y ministro deben diezmar también. Amén. Cualquier pastor que no diezma es un mentiroso y es un ladrón. Y no tiene autoridad moral ni espiritual para enseñar a la iglesia acerca de la razón de Dios. Yo creo que todo pastor debe diezmar. Si un pastor no diezma, no tiene autoridad de enseñar sobre el diezmo. ¿Por qué lo digo? Porque hay pastores que no diezman. Hay institutos, hay estudiantes de seminarios y de colegios bíblicos, institutos bíblicos que no diezman. El pastor hoy nos enseñaba y nos decía: si no diezmas ahorita que eres miembro de una iglesia, tampoco cuando seas pastor vas a diezmar. Y vas a ser un ladrón fuerte. Y así le vas a enseñar a tu gente. Entonces, hermanos, yo creo que un líder de la iglesia, cualquier persona que desempeña un cargo de responsabilidad en una iglesia, incluyendo al pastor, debe diezmar. Mayormente el que maneja las finanzas de la iglesia. ¿Amén, hermano? Hermano, imagínense, vamos a poner a alguien que no diezma a cuidar el dinero de la iglesia. ¡Qué contrariedad! ¿No, hermanos? Pero afortunadamente nuestro hermano Juan José es un hombre íntegro que diezma, gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a él. Muy bien, seguimos adelante, hermanos. El uso de los diezmos. ¿Para qué será el uso de los diezmos? Hace un momento leíamos estos pasajes. Mantenimiento.
Es bíblico proveer para necesidades de quienes ministran de tiempo completo en la casa de Dios. Podemos ir a todas estas citas, ahí están: 1 Corintios 9, 10 al 14, 1 Corintios 16, 1 al 3, 2 Corintios 8, 1 al 5, Filipenses 4, 15 al 18, Gálatas 6, 6. Vamos a algunas de ellas, ¿no? Todavía hay tiempo, hermano. No le robo más de 5 minutos. Gálatas 6, 6. Es bíblico que una iglesia participe en razón de dar para que aquellos que ministran, pues sus necesidades sean cubiertas, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Yo creo que una iglesia debe ser responsable en el sostenimiento de sus pastores o de su pastor. Si una iglesia no es responsable en sostener a su pastor, esa iglesia no ha entendido que tener un pastor es una bendición. Ahora, quiero decir algunas cosas importantes sobre esto. El pastor no debe ser tratado como un asalariado, aunque la iglesia le dé un sueldo o un salario, porque el pastor es el hombre de Dios. Amén. El pastor no es un empleado más. El pastor es el hombre que Dios ha puesto ahí para guiar y amar y instruir a la iglesia. Nunca cometamos el error de pensar que porque la iglesia le paga al pastor, el pastor es un empleado y usted tiene que hacer lo que nosotros decimos, porque si usted no hace esto, usted va a ser despedido. No, hermanos, esa no es una actitud correcta. Eso lo digo porque ha pasado en muchas iglesias y actualmente me ha contado el primo de un amigo que le está sucediendo eso, ¿verdad? Y es muy lamentable, es muy triste que una iglesia trate como un empleado, ¿verdad? Como a un don nadie al pastor. Entonces la iglesia debe entender que Dios le usa para proveer las necesidades de aquellos que le ministran. Dice en el versículo 6 de Gálatas 6: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. De tarea, lea este versículo en otras versiones para ampliar más el panorama. Vamos allá a 1 Timoteo 5, el último pasaje, por favor. 1 Timoteo 5. Versículo 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, y la palabra en griego ahí doble honor es sean tenidos por dignos de una buena ofrenda, una buena remuneración. Usted lo puede leer, puede buscar la información en el griego para que no crea que yo estoy aquí acomodando a mi conveniencia este pasaje. De verdad, esto está hablando de una buena remuneración. Dice: mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice: no pondrás gozar al güey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Verdad? Es importante que entendamos, no hay nada de malo en que el pastor reciba una ayuda, un apoyo económico de parte de a quienes les predica. ¿Verdad? Ahora, yo no sé, algunas personas tienen la idea de que el pastor o los pastores deben de ser muy pobres y deben de andar casi descalzos, con la ropa casi rota, mal comidos, ojerosos, ¿verdad? Sucios, porque esa es la impresión que tienen de un pastor, que debe ser. Eso es humildad para muchos. El pastor que es humilde debe andar a pie, porque Jesús anduvo a pie, ¿verdad? Y estos son normalmente los argumentos, ¿verdad? A ver, ¿cuándo Jesús usó un buen traje? Pues no había en su tiempo, ¿verdad? O cuando cobró, ¿verdad? cuando cobró, O cuando cobró, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y la verdad, nosotros no cobramos, yo no cobro por los servicios, ¿verdad? Y yo voy a predicar, mis amigos me invitan a predicar, yo voy, ¿verdad? He ido a predicar a lugares, a congregaciones en otros lugares fuera del lugario, donde de verdad es gente humilde, gente que no tiene condiciones, recursos, hermano, y vamos, porque nuestro corazón no está en recibir, sino en dar, ¿verdad? Pero sí, definitivamente hay quienes tienen esta imagen que un pastor tiene que andar todo amolado, y la verdad es que no. Y es un pastor amolado refleja el corazón
de una iglesia hacia su pastor. Amén. Hay iglesias que no piensan en eso, pero tú ves al pastor y a su familia, y ese es el testimonio de la iglesia, como los tiene. Amén. Y son hombres de Dios. Esos hombres oran, leen la Biblia, se preparan, estudian, están dispuestos a caminar. Algunos que no tienen carro caminan, enfrentan el frío, el calor, oran por los enfermos, van, ofician servicios funerarios y todo lo hacen para el Señor, hermano. Y es justo, y es correcto, y es agradable a Dios cuando una iglesia aprecia y estima este esfuerzo, este sacrificio, y lo recompensa en bendiciones materiales, porque los pastores también comen, Amén. también visten, también cansan. ¿No cree usted que a veces el pastor también quiere irse a cenar, como algunos miembros de la iglesia, a un buen restaurante, Amén. una buena comida, una buena bebida? Sí, por supuesto, ¿verdad? El hecho de que sean pastores no significa que ya no tienen estos gustos, estos anhelos. ¿No cree usted que el pastor también se quiera ir a veces a Cancún? Claro, ¿verdad, hermano? A veces también los pastores quieren viajar a Cancún, ¿verdad? Humildemente, en un yate, ¿verdad? Pero a veces no es posible, ¿verdad? Y un pastor debe estar consciente de la condición de su iglesia. El pastor tampoco debe exigir, ¿verdad? Así como la iglesia, ¿verdad? También debe entender y comprender que su pastor tiene necesidades. Se lo digo esto abiertamente, ¿verdad? Porque me están escuchando personas que tal vez están atravesando una situación en su iglesia. Y entonces ayer se publicaba en la página de la iglesia lo de la próxima actividad para el Día del Pastor, y decía que eso no viene en la Biblia, ¿verdad? Lo de celebrar un día para el pastor. Y entonces contestábamos nosotros a su argumento y le dijimos muy respetuosamente: respetamos su punto de vista, es cierto que no hay un día exclusivo para el pastor, pero si usted tiene pastor debería honrarlo de alguna u otra manera, porque es vida. Si le quieren hacer una fiesta, si le quieren hacer un pastel, si nada más usted se quiere acercar a darle una tarjeta, un texto bíblico, hermanos, ¿verdad? Pero sí es importante, porque Dios se agrada de eso también. Amén. No necesita darle un reloj Rolex al pastor, un traje, unos zapatos, un carro. Hay iglesias que lo han hecho, gloria a Dios, ¿verdad? Pero simple y sencillamente con decir: pastor, gracias por su enseñanza, Amén. Dios le bendiga, échele ganas, eso es suficiente. Vamos a orar, hermanos, vamos a despedirnos en oración. La próxima semana estaremos iniciando una serie, ¿verdad? En lo que ya les está explicando de qué trata. Vamos a orar. Señor,